y donde vamos a buscar, como decíamos en la primera parte, reflejar un poco los diálogos y, y los avances y la coordinación del trabajo entre las regionales de la CTA de los trabajadores con las regionales de la CTA autónoma en este proceso de unidad que se viene dando, motorizado fuertemente desde la provincia de Buenos Aires, pero con participación de todo el país. Y estamos en comunicación con Dante Boeri, compañero de SUTEBA y secretario general de la CTA de los trabajadores de Esteban Echeverría, y con el compañero Gustavo Montiveros, compañero de ATE y secretario general adjunto de la CTA Autónoma Echeverría Ezeiza San Vicente. Buenos días, buenas tardes compañeros, compañeras. Desde acá, desde La Plata, los saludamos. Un abrazo grande, compañeros, compañeras. Gustavo, querido, hermano, Buenas compañero, tardes, abrazo. buenas tardes compañeros, buenas tardes Dante, una alegría compartir con ustedes este momento. Bueno, se los escucha muy bien. Acá estamos con Charo y con Fernando, se los escucha muy bien. Por ahí si quieren en el orden que saludaron a medida que vayamos charlando vayan interviniendo como para generar un orden porque la comunicación entre dos si no va a ser medio difícil. Pero sí por ahí digo que arranquen ustedes comentando un poco, digo, como parte de este proceso de unidad de la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, todo el debate provincial y nacional, pero que sabemos que en muchos casos en las regionales venían ya funcionando desde hace tiempo, con sus coordinaciones, con los espacios multisectoriales, con los espacios intersindicales, que nos comenten un poco ustedes cómo viene siendo la experiencia de Ezeiza Echeverría en el caso de esta construcción de unidad entre la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores. Mirá, arranco yo historizando un poco y le paso a Gustavo. Nosotros, esta regional viene, primero, bueno, buenas tardes y gracias por la comunicación, compañera. Esta regional viene de un episodio cuando fue la división de las dos CTA en 2010, de una elección muy compleja, muy complicada, muy disputada. Y la verdad que en ese 2010 que empezamos a caminar separados, lo cual es un error histórico que también hay que reconocer cuando nos equivocamos, nosotros nos reencontramos con Gustavo y los compañeros de la CTA Autónoma en el macrismo. En pleno macrismo empezamos a coordinar y caminar juntos. Dijimos, bueno, che, dejémonos de joder, dejémoslo la diferencia, porque esto nos lleva puesto a todos. Y arrancamos, me acuerdo, y ahí ya le paso a Gustavo, con las primeras multisectoriales contra el tema de los tarifazos. Estoy hablando de 2016, de Macri con movilizaciones muy, pero muy masivas. ¿Qué reconocemos nosotros en el territorio? Que supimos dejar de lado aquellas diferencias que nos habían separado, entendiendo que la unidad era indispensable para enfrentar al régimen de Macri. Y la historia y el tiempo nos dio la razón. Y ahí te paso a vos, Gustavo, para que sigas con la cronología de la lucha. Estás Tenés el muteado. micrófono apagado, Gus. Estás muteado, Gustavo. Ahora sí, Ahí está, ahora sí. perfecto, se Ahí va. escucha bárbaro. Bien, yo milito en la CTA del año finales del 2000, principio del 2001, por ahí. Ujú. Me tocó ser secretario general de la CTA en mandato del 2003 al 2007 en nuestra región. Una época, un tiempo muy lindo, con mucha mística, con mucha militancia. Recién llegaba Néstor al gobierno y nosotros en la región, siempre la CTA cuando estuvo unificada hasta el 2010, nuestra región era una de las más organizadas, con mayor participación popular, sin desmerecer a las otras regionales y a los otros compañeros. Hablo simplemente de la perspectiva histórica Ujú. de nuestra región. Supimos construir una CTA fuerte, con prestigio, con mucha lucha, y tal cual lo marcó Dante, las elecciones del 2010, cuando lamentablemente terminamos separados en nuestra región.
creo que fue la única regional de la provincia de Buenos Aires que se suspendieron las Sí. elecciones, no se llegaron a terminar y luego se volvió a convocar una ampliación, pero bueno, la cosa no terminó bien, todos lo sabemos, lamentablemente, todos y todas. No, uno viéndolo ahora desde la retrospección que uno puede hacer de esos momentos, y sí, yo coincido con Dante, es un error político tanto de Víctor, en el caso de AT, y creo de Hugo en el caso sintetizando, digamos, las referencias más fuertes, ¿no? de ambas corrientes en ese momento de la CTA unificada. Pero bueno, lo que pasó lamentablemente ya pasó, pero como también decía Dante, nosotros entendimos en el 2015 que Mauricio Macri representaba el intento de la reinstauración conservadora en nuestro país y que era imprescindible, dado que también gobernaba la provincia de Buenos Aires, tener en principio un frente de unidad que nos permita caminar juntos. Me acuerdo de la primera reunión, luego de la ruptura, nunca más nos habíamos encontrado ni caminado juntos. Nos encontramos justamente en la sede de ATE, donde también estuvo el secretario general de nuestra seccional, Jorge Rabetti, que fue quien empezó en la región acá la construcción de la CTA allá por el año 98, 99, y a partir de esa reunión empezamos a hacer muchas actividades juntas. Eso que mencionó Dante, que construimos una movilización para nuestros distritos acá muy, muy potente, casi 20.000 compañeros y compañeras, una movilización enorme que construimos muy amplia, con todos los sectores adentro, para repudiar. Me acuerdo que nos terminaron recibiendo los CEOs de Sur después de esa movilización. Nada, lo cuento esto porque lo que está pasando ahora no es porque está Milei. Ujú. Nosotros ya veníamos construyendo este proceso de unidad y lo seguimos manteniendo aún en el gobierno anterior. Siempre nos encontrábamos con Dante, hacíamos lecturas. De hecho, y termino con esto, nuestra región fue la primera regional de la provincia de Buenos Aires, de ambas CTA, que en noviembre, apenas había pasado en noviembre, el primer día de diciembre, vos te acordarás, Dante, que nos juntamos y ahí mismo decidimos convocar una jornada de plenario muy lindo y muy concurrido que hicimos en enero, bajo el sol de enero o en diciembre, no me acuerdo bien, finales de diciembre, principio de enero, muy concurrido. Digo, este proceso de unidad es necesario para fortalecer el campo popular, pero también para fortalecer un sindicalismo alternativo, como lo supimos enarbolar allá en los 90 y en los 2000 con respecto a poder representar a todos y no cerrar la puerta a ningún trabajador, sea formal, sea informal, sea precario o sea cuentapropista. Así que nada, en eso estamos. Bueno, sí, a ver, me parece que es importante resaltar, digo, que arrancamos por Ezeiza, este ciclo de entrevistas, en parte porque conocemos, digo, todo este proceso de laburo que vienen haciendo, que esta construcción de unidad que nace muy, muy fuertemente de las entrañas también desde la base de las distintas regionales y que es fundamental poder llevar adelante. Obviamente, digo, ese proceso y esa voluntad de las regionales cuando hay un marco general de proceso de acuerdo, de unidad, de encuentro, de empezar a ver, de poder decir, bueno, sobre los errores que pudimos ir cometiendo a lo largo de estos tiempos, cómo vamos corrigiendo y cómo vamos reparando y cómo vamos fortaleciendo nuestros marcos organizativos, siempre ayuda, digo, el contexto siempre ayuda a poder pensar la unidad. El contexto no me refiero a mi ley, no el contexto del miedo, sino el contexto de la voluntad, de la militancia y de la dirigencia de nuestras centrales de avanzar en este proceso. Hoy están desarrollando, digo, ya debe estar por terminar en un rato,
el plenario de la primera sección electoral de las dos CTA en conjunto. Digo, hay un marco que da. ¿Cómo ven ustedes desde los distritos? Digo, cómo ayuda, qué procesos de lucha, qué organización? Digo, cómo en esta última etapa se pudo ir avanzando desde Seiza en el marco de este gobierno, cómo se pudo ir avanzando en este proceso de unidad, qué peleas pudieron ir dando, que nos comenten un poco eso para que sirva de ejemplo también para quienes nos escuchan y para la militancia de nuestra central. Hago una breve introducción a eso y le paso a Gustavo para que cuente. Nosotros, una de las características también que tomamos es juntarnos una vez por mes las dos mesas de la CTA, tanto de la autónoma como de la CTA de los trabajadores, sin por supuesto desmerecer los espacios de debate propios que tenemos en nuestras respectivas mesas, pero una vez por mes nos juntamos a debatir la coyuntura, que a veces tampoco hay tanto para debatir de la coyuntura, porque es que es como que se está cayendo la Argentina poco a poco, ¿no? Y decidimos hacer acciones en conjunto. Y la definición que tomamos también las dos mesas es, bueno, hay que estar en la calle. A veces tendremos más poder más musculatura, a veces tendremos menos, pero no dejar de estar en la calle generando las acciones de visibilización para que nuestro pueblo, tanto en Esteban Echeverría, en Ezeiza, como en San Vicente, que los compañeros tienen regional, vean que hay un espacio de lucha, un espacio de denuncia de las atrocidades que comete el gobierno de Milei, pero también de lucha. Y ahí le paso a Gustavo para que cuente, porque la verdad que venimos haciendo bastantes acciones como él relataba durante el macrismo, también durante el gobierno de Alberto, y ahora durante el gobierno de Milei, bueno, por supuesto acompañan las provinciales y nacionales, y ahí destacar también, como Gustavo destacaba a Jorge, un histórico luchador de nuestra regional, yo destaco al compañero Aníbal, que fue secretario general también de nuestra CTA y del SUTEBA, y Ricardo y tanto otro compañero, pero también destacar el rol de Rodi y del Colorado Isasi, porque la verdad que son dos compañeros también, dos secretarios generales que más allá de la apreciación que cada una de nuestras organizaciones hacen de ellos, ya sea tanto de ATE o tanto de SUTEBA, sin duda fueron de estos dirigentes de una generación joven de dirigentes sindicales que entendieron que inclusive en el contexto de la provincia de Buenos Aires, donde hay un gobernador que es quizás el único que se opone a Milei, que dijeron, bueno, dejemos de lado las diferencias y empezamos a atravesar el camino juntos. Digo, a veces ante tanta crítica que tenemos los dirigentes sindicales, yo quiero destacar esto, que hubo compañeros también como Robi, como Isasi, junto a las dos mesas de la CTA provinciales y junto a las dos mesas de la CTA nacional, con los dos Hugos, Godoy y Yasky, que entendieron que el tiempo histórico demandaba esta unidad. Pero te paso, Gustavo, así contás lo que venimos haciendo en la regional. Dale. Quiero agregar también breve antes de contar lo nuestro. A nosotros nos toca la particularidad, les cuento compañeros, que en nuestra región, en el caso de la CTA Autónoma, compartimos la estrategia de unidad con dos regionales distintas, con la regional de Ezeiza Echeverría, que encabeza el compañero Dante, y con la regional, en el caso de la CTA de los Trabajadores, San Vicente Bransen, donde está el compañero, ahí está el compañero Carlos Ibarra, que es con quien estamos articulando el desarrollo de acción en conjunto. Anticipo porque esto lo resolvimos la semana pasada y lo iniciamos esta semana. En San Vicente comienza una campaña de firmas contra la empresa de Sur, que está prestando un servicio muy malo. No solamente en San Vicente, en todos lados, pero bueno, particularmente en San Vicente viene mal la cosa con el servicio de luz. Y bueno, ahí se decidió empezar una campaña que se va a iniciar juntando firmas para terminar con una movilización en breve, los primeros días de mayo, en la puerta de sur de San Vicente. Cierro este paréntesis para contarlo porque tiene que ver con el desarrollo, ¿no?, de este proceso de unidad en las otras regiones que nos compete a nosotros, San Vicente y Grancia. En el caso de Ezeiza de Echeverría, como nos conocemos ya lo contó Dante, conocemos de hace muchísimos años,
hemos desarrollado y propuesto acciones colectivas, no solamente desde ambas centrales, sino sumando a la UTEP, sumando otras organizaciones sociales y sindicales, incluso de la CGT también, a varios plenarios, en algunos. Todavía tengo una deuda con esto que decía Dante de Robbie y del Coronado, porque los tenemos que invitar a ambos a un plenario en nuestra región. Todavía no los hemos invitado, pero sí hemos hecho muchos plenarios. Hemos hecho plenarios multitudinarios en Ezeiza, en Esteban Echeverría. Bueno, hicimos una jornada también de lucha en el sur, con olla popular incluida. Hemos hecho actividades de debate, como el No a la Baja el año pasado, que se realizó en ATE. Después se hizo una charla en defensa de la soberanía nacional y todo lo que tiene que ver con el río Paraná, la defensa de la soberanía que se hizo en Suteba, varias actividades en común, bueno, participación en el Día de la Memoria, el año pasado, este año también, hacer actividades en conjunto, tanto en Ezeiza y Echeverría, pero también nos dimos una estrategia de, disculpe que mi perrito está muy intenso, por ahí lo escuchan de Ah, No hay fondo, no, es problema. no le mi estamos perro. caso. No, no. Mi perro que ladra. También nos dimos la estrategia de interpelar a los poderes políticos de nuestra región, porque Bien. nosotros entendemos que esto de la interna, la rosca de la rosca, mientras el pueblo sufre, los jubilados lo reprimen, el sueldo no le alcanza a nadie, nadie llega a fin de mes, la clase política, si los laburantes estamos dando pelea, estamos resistiendo a este régimen, la clase política se tiene que dejar de esas internas que no suman nada, sino que debilitan el campo nacional, y sumarse a una estrategia de confrontación contra este régimen en unidad. Y es lo que nosotros le interpelamos a los poderes políticos locales, donde sí vino Robbie, donde sí vino el Colo, estuvimos reunidos con el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, y también estuvimos reunidos con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, donde, bueno, manifestamos esto que le estoy contando, de interpelarlos también a ellos, de que es necesario que la clase política esté a la altura de las circunstancias en estos momentos tan difíciles, tan complicados, pero que además, en el fondo, lo que está haciendo el régimen es dar una batalla muy fuerte, desde lo cultural también, para imponer por el miedo o por la chequera o por el látigo, como quieran, como lo querramos definir, sus políticas y sobre todo lo que manda el Congreso. Entonces, frente a esto, desde ambas CTA nos dimos también la estrategia de interpelar a los poderes políticos, ¿no? Bien. Bueno, le recordamos a los ¿Hacer oyentes. algo? Sí, perdón. Perdón, Sí. No, le iba a ¿puedo decir. agregar? Sí, sí, agregalo tranquilo. No, yo nada más quería recordarle a los oyentes que estamos hablando con Dante Boeri, que es secretario general de la CTA-T de Echeverría Ezeiza, y Gustavo Montivero, que es secretario general adjunto de la CTA de Echeverría, Ezeiza y San Vicente. Perdón, Dante. Sí. No, no, disculpame que interrumpí, pero agrego Sí. algo de lo que contaba Gustavo, que es así. Dos hechos potentes también que hicimos Esteban Echeverría y en Ezeiza, que fuimos al ANSES, no, perdón, al PAMI, fuimos al PAMI a denunciar la cuestión de los medicamentos, a denunciar la represión salvaje contra los jubilados, y también estuvimos en los consejos deliberantes de los dos distritos, acompañando a los compañeros de APA, de aerolíneas, denunciando el tema del tarifazo y demás. Y ahí destacar que en todas las acciones que hicimos en la calle, las que contaba Gustavo de Sur y la que estuvimos en el PAMI, muy buena recepción de nuestro pueblo. Esto que a veces, viste, que las encuestas nos quieren hacer creer de que Milei está fortalecido y que la gente está contenta. Bueno, por lo menos en las calles de Echeverría y de Ezeiza, nuestro pueblo manifestaba otra cuestión, manifestaba el enojo, manifestaba que, como decía Gustavo, no llegaba a fin de mes. Los jubilados y las jubiladas en el PAMI firmando los petitorios que nosotros les llevábamos, contándonos la situación que estaban atravesando, que era muy difícil. Así que también esto, destacar lo importante de estar en la calle y lo importante que nos vean en unidad, que es otra de las demandas que tienen también los y las trabajadoras. Pero quiero agregar esto, lo del
lo del PAMI, inclusive salió la, la que conduce el PAMI, Esteban Echeverría, que es del, de La Libertad Avanza, queriendo evitarnos que hagamos la acción. Y nosotros hicimos la acción igual porque estamos en un estado de democracia y se lo explicábamos. Y bueno, la verdad que es para destacar esto, ¿no? Esa fortaleza de la unidad, estar en la calle y el buen recibimiento que tuvo nuestro pueblo esas actividades, esas acciones. Bueno, no, ahí no lo dejamos de escuchar. Bueno, te decía, Dante, un poco el proceso en su momento de separación de las dos CTA fue muy doloroso, yo lo recuerdo con muchísimo dolor, y por ahí lo que quería preguntar a ustedes era qué palabras tienen para esos compañeros que quedaron dolidos, cómo los abrazarían, cómo buscarían que dejen ese recuerdo tan doloroso de lado para transitar este camino de unidad. Mirá, yo creo que lo primero, que es lo que manifesté al principio, ¿no? Lo que hay que reconocer, porque así como la política se equivoca, y se equivoca mucho a veces, la clase trabajadora también a veces nos equivocamos. No está mal decirlo. Fue un error histórico. Y lo primero que creo que hay que arrancar es reconociendo que fue un error histórico del movimiento obrero. Y me parece que reconocer ese error es el camino para decir, bueno, miren, compañeros y compañeras, las CTA otra vez están juntas, el momento histórico lo amerita. Y también creo yo, porque si no todo termina en un relato, que la mejor manera de convocar a estos compañeros y compañeras, inclusive lo pasa en nuestras organizaciones de base, por ahí creen un poco del sindicato, por ahí le entra el discurso antisindical, por ahí les entra en el discurso de la burocracia y demás, es estar en la calle. Mientras uno más está en la calle en acciones de denuncia, de visibilización, de movilización y demás, es cuando el compañero dice, bueno, esta unidad no es una unidad de silla, mesa y café, es una unidad de acción y de calle. Esto es una opinión personal, ahora se lo paso a Gustavo. Creo yo que el camino es ese. Y teniendo gestos también, y ahora cierro. Cuando nosotros tenemos la asamblea de SUTEBA, nosotros nos dimos una política en el sindicato que lo invitamos al compañero Gustavo Montiveros. Decimos, vení, nos sentamos, compañero, da un saludo. ¿Por qué es importante? Para que los maestros vean que hay una unidad o un actor fundamental que está en las escuelas, que es el ATE, que es la ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado. Como hoy también nosotros participamos de una asamblea muy numerosa que hicieron los compañeros de la ATE. Bueno, ejemplo en la acción, en el discurso y la importancia también de, inclusive, que los compañeros de las comisiones directivas nos podamos juntar y a debatir, porque no es que nos juntamos a decir lo bueno que somos, nos juntamos a debatir las dos mesas de CTA, y a veces pensamos un poquito más para acá, un poquito más para allá, pero lo que sí coincidimos es que la acción hay que hacer. Sí, yo coincido con lo que planteó Dante. En nuestra CTA, en la CTA autónoma también hay debates, también hay compañeros que les cuesta porque han quedado por ahí o doloridos o con algún grado o nivel de resentimiento. Son condiciones humanas, hay que entenderlas. Lo importante, nosotros lo que hablamos cuando nos juntamos y rememoramos también nuestra historia, porque parte de la memoria es poder contarnos las cosas que vivimos y las cosas que afrontamos cuando éramos una CTA unida, sola, con un nivel de organización, con una fuerza movilizadora, con una CTA potente que tenía la capacidad de organizarte 11 columnas que marchaban a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional en plena década de los 90, con Mari Sánchez en su principio, luego con Marta Maffei, luego con Hugo Yasky, bueno, en ATE con el Tano de Genaro, con Edgardo de Petri, con el Colorado. Yo hablo de los históricos de ese momento, ¿no? Que eran los que estaban al frente de la CTA nacional, me acuerdo. Y nada, entender que la unidad no es una unidad solamente
en la acción, sino es la concepción esta de volver a intentar, entre todos, pero como ustedes lo señalaban, de abajo hacia arriba, la necesidad de volver a contar con los trabajadores con una herramienta de organización alternativa a lo que es la Confederación General del Trabajo, distinta en sus niveles de organización, distinta en sus niveles de participación, con una amplitud que no es de ahora, que viene desde esas épocas. Entonces, volver a reformular, construir una nueva central de nuevo tipo, una unidad, como fue en ese momento el Congreso de los Trabajadores Argentinos, que luego sería la Central de Trabajadores de la República Argentina, con, con esos objetivos claros de lo que queremos hacer, por qué queremos unirnos. No es que solamente nos unimos porque nos espanta Milei o porque nos queremos derrotarlo. Por supuesto que lo queremos derrotar, no nos espanta, pero lo que sí creemos que los trabajadores hoy tenemos la oportunidad, los que creemos en otro nivel de organización sindical, ¿no? Sin desmerecer a los compañeros y compañeras que están en la Confederación General del Trabajo. Nosotros somos otra cosa distinta. Recuperar eso, ¿no? Esa mística noventista que tenía la CTA. Hoy lo charlábamos, hoy tuvimos la reunión, la Asamblea Anual de Memoria y Balance en nuestra seccional de ATE, y vinieron los compañeros de la conducción provincial, y bueno, después de la Asamblea nos quedamos un rato a hablar y rememorábamos, ¿no? Estas épocas que en la región también las transitamos, de cuando la CTA era potente, cuando la CTA era fuerte, cuando la CTA sin la CGT te podía parar el país, como lo hicimos en mayo del año 2002, con el paro nacional que le metimos a Dualde y que no se movió nadie y nadie fue a trabajar, y fue un paro con un nivel altísimo de acatamiento, y además de eso fue un paro activo con muchas acciones a lo largo y a lo ancho de todo el país que garantizaron ese paro. Bueno, eso es lo que nosotros queremos. Cuando hablamos con Dante, nosotros queremos una CTA fuerte, una CTA unida, que pueda interpelar a los trabajadores a organizarse, porque no hay que tener miedo a la organización. Justamente los que mandan no quieren que el pueblo se organice, mucho menos los trabajadores. Así que en lo que vos preguntabas, es simplemente a los compañeros, compañeras, que caminamos la vereda del espacio nacional, popular, revolucionarios, como lo querramos definir, somos compañeros. Equivocarnos, equivocamos todos, matices o distintas miradas siempre va a pasar, siempre lo vamos a tener, no nos tenemos que asustar de eso. Sintetizar la diferencia se hace como lo definió Dante. La mejor manera de sintetizar las diferencias que podamos tener es caminando juntos en la calle, es con la bandera de lucha. De esa forma vamos a poder construir, y así lo hicimos nosotros, ¿eh? Así lo hicimos nosotros. No es que yo me fui con Dante a tomar un café y dijimos, bueno, a partir de ahora vamos a caminar juntos. No, no fue así. Fue desde abajo, desde la lucha, de codo a codo, enfrentar al gobierno de Macri, al gobierno de María Eugenia Vidal, y de organizarnos. Y esos compañeros, tarde o temprano, yo creo que vamos a ir en ese camino. Bueno. Está complicado, es verdad, no todas las provincias están de acuerdo, de ambas centrales, que este proceso termine en la reunificación de ambas centrales. Nosotros apostamos a que sí, a que se tome en algún momento la definición de poder volver a ser una única central. Habrá que ver el cómo, las formas, eso se discute. Lo principal Bien. es tener en claro el objetivo, qué es lo que uno quiere hacer. Y en ese camino, en Ezeiza, en Esteban Echeverría, en San Vicente, lo que queremos es una central fuerte, unida, que tenga la capacidad de organizar a todos los que por diferentes motivos no están organizados, sea en el ámbito sindical o sea en el ámbito social, como ambas CTA construimos también en los barrios. Así que eso, Bien. decirle a los compañeros, a las compañeras que tienen dudas o que quedaron con alguna bronca, la bronca mayor hoy es que no gobierna Javier Milei. Y la bronca que tengamos hay que destinarla para derrotar al régimen, en las calles y en las rutas. Bien. Bueno, Gustavo, Dante, felicitarlos. Digo, es importante para nosotros poder graficar lo que vienen haciendo en cada uno de los territorios.
Les agradecemos el tiempo, tenemos que seguir con el programa, pero nos parecía importante poder darle comienzo con ustedes a este proceso de entrevistas, así que saludos para todos los compañeros, felicitaciones por todo el laburo, saludos para todos los compañeros y compañeras de las regionales, tanto de la Autónoma como de la CTA de los Trabajadores, y nos seguiremos hablando y seguiremos encontrándonos en la calle, en cada espacio de organización y de lucha. Sí. Muchas gracias, un saludo fraterno, unidad, resistencia, lucha. Tenemos que derrotar a este régimen. Abrazo, compañeros. Muchas Nos gracias. vemos el 30, compas. Abrazo fraternal. Abrazo. Les recordamos a los oyentes que estuvimos hablando con Dante Boeri, secretario general de la CTA, y Gustavo Montivero, secretario adjunto de la CTA de Esteban Echeverría, Seiza y San Vicente. Vamos rápidamente un cortacito y ya arrancamos con la otra entrevista que estamos